Hola a todos y a todas. Hoy vamos a preparar un estofado de ternera. Os aviso, yo prefiero siempre coger los productos frescos. En este caso la alcachofa me ha sido imposible, no había. Entonces he cogido corazones de alcachofa ya congelados. Así que os paso los ingredientes. 75 gramos de aceite de oliva, 100 gramos de tomate triturado, una cucharada de pimentón dulce de vera, una cucharada de colorante, sal, una cebolla grande, la hemos partido a trocitos, un pimiento rojo y un pimiento verde, 2 zanahorias, que lo tenemos aquí, que ya veis que está bien partido, 3 patatas grandes y las he partido a 2 grandecitos, las tengo en agua para que no se ponga fea. 1 kilo de carne de ternera a tacos, 9 corazones de alcachofa, 3 dientes de ajo, agua y una pastilla de caldo de carne. De agua yo creo que necesitaremos 1 litro o así, pero de todas maneras yo cuando la añada os aviso. Así que ¡comenzamos! Comenzamos diciendo, antes de poner nada en el vaso, que se me había olvidado. Está el concurso del ASA, termina mañana, hoy es domingo y termina mañana. Ir al vídeo del sorteo y concursar para llevaros el ASA, que va tan bien, ¿vale? Así que ahora sí, comenzamos y nos vamos quitando platitos y vasitos. Ponemos el aceite de oliva en el vaso, añadimos la cebolla con el ajo que ya está troceado, así, platos menos, esto va rápido, y nos vamos a auto, rehogar, 7 minutos, ya no lo marca todo, marcha atrás, velocidad 1, que irá cambiando, temperatura 130, que no llegará. ¿Vale? Y le damos al play. Y esperamos estos 7 minutillos. Hasta ahora. Hemos rehogado sin cubilete, ya lo sabemos, ¿vale? Siempre que sea rehogar, sin cubilete. Abrimos. Bajamos así un poco la cebolla que nos ha quedado arriba y incorporamos el resto de las verduras, que me vea bien en cámara. El pimiento verde, el pimiento rojo y la zanahoria, así. Volvemos a tapar sin cubilete y en el mismo modo rehogar. Lo único que vamos a cambiar es el tiempo. Le vamos a poner 14 minutos, que si le dais un toque ya se os pone solo, ¿vale? Y le damos al play. Se me ha olvidado deciros, yo le pongo medio vaso de vino blanco, esa elección. Para los que tengáis niños, el alcohol se evapora, no hay miedo en ese aspecto, ¿vale? Pero sí que le da un sabor mucho más rico, ¿vale? Al estofado. Ya acabado. Abrimos. Dejamos así. Ahora, al que tenga niños, que no les guste las verduras. Yo hoy porque no tengo al peque a comer. Pero cuando lo tengo, 30 segundos con un cubilete, lo tapamos. Y es el momento de poner 30 segundos con el cubilete puesto a velocidad 5 y se tritura toda la verdura. Y se la come que no se da cuenta, ¿vale? Yo os voy diciendo mis trucos que hago con el mío. Ahora introducimos la carne para sellarla. Y tapamos sin cubilete y lo dejamos así tal cual. 7 minutos, igual. Modo rehogar, velocidad 1,0 que irá cambiando, temperatura 130 no nos marca, pero no pasará de 100. Y le damos al play. Y enseguida volvemos.
Ya ha pasado estos 7 minutitos y veréis que nos ha sellado la carne y no nos la ha triturado. ¿Vale? Entonces ahora pondremos el medio vaso de vino, el tomate triturado, pondremos la cucharada de café de pimentón dulce. A quien le guste picante le puede poner perfectamente el picante. Así. Tapamos. Y sin salirnos del modo rehogar sin cubilete, le pondremos 5 minutos. Y le damos al play. Y esperamos estos 5 minutillos. Ya ha pasado el tiempo. Abrimos. Esto ya huele, ¿eh? Vosotros no lo podéis saber, pero esto ya huele súper bien. Y ponemos la patata. Acompañamos la manita, ¿vale? Para que no nos quememos. Pondremos también la cucharada de colorante. Añadimos la sal al gusto. Como no le hemos puesto sal en el sofrito ni nada, por eso le pongo un poquito más. La pastilla de caldo la ayudamos así a desmigarla. Y ponemos el agua. Ay, que os voy a decir cuánta agua voy a poner yo. Hasta llegar al tope. Casi, no ha llegado al tope del todo. ¿Vale? 700 gramos he puesto. Dejamos así todo bien. Movemos un poquito. Y ahora tapamos con cubilete. Ahora sí que le llega la hora de trabajar el cubilete. Y programamos. Salimos del modo vaporera. Ahí, del modo rehogar. ¿Vale? Salimos del modo rehogar. Y entonces programamos. 50 minutos. Velocidad 0, pero irá cambiando. ¿Vale? Temperatura 100 grados. Y marcha atrás. Y ponemos el cubilete, que lo he dicho, pero yo no lo he puesto. Y le damos al play. Cuando falten 15 minutos o 10 minutos, yo pondré los corazones de alcachofa, que es el único ingrediente que falta. Si vosotros los habéis puesto, habéis seleccionado la alcachofa fresca, pues entonces lo pondréis cuando falte 20 minutos para terminar. ¿Vale? Así que hasta ahora. Mirad, ya ha acabado casi, ¿vale? Al mío le faltan 10 minutos. Vamos a ojear un poquito. ¿Veis? La carne no está desmenuzada, ¿eh? Mirad. Está perfecto. Entonces, ahora ponemos las alcachofas con mucho cuidado de no quemarnos. Yo 10 minutos como os he dicho, pero vosotros lo paráis a los 20 si le ponéis la alcachofa normal, ¿vale? La que no es congelada como yo. Tapamos, pero quitamos el cubilete y para que no nos salpique le pondremos el cestillo encima para evitar que se nos ensucie todo. Y le damos al play para que evapore un poquito, porque he visto que tiene bastante caldo, ¿vale? Y le damos al play y esperamos vosotros 20 minutos si son alcachofas normales, yo 10 minutos porque son alcachofas congeladas. ¡Hasta ahora! Ya ha acabado el tiempo, así que nuestra maquinita hoy ya ha trabajado. Dejamos reposar 10 minutitos y servimos. Así que hasta ahora.
Y ¡tachán! Aquí tenemos nuestro estofado de ternera con las verduritas. La carne ha quedado súper tierna. 100% aconsejable. He puesto unas ramitas de perejil porque ya sabéis que siempre me gusta poner algo de adorno. Y espero que la probáis. Deseo que os guste. Y si es así, ya sabéis, dedito arriba. ¡Hasta la próxima!